Confirman pérdida de coeficiente intelectual. Pacientes graves por virus comparten genoma con los neandertales. Hace años me pidieron que escribiera un ensayo sobre la evolución humana y su desarrollo futuro. No era algo muy extenso, solo repasaba algunas cosas que había leído aquí y allá y otras que había escuchado en documentales, como el punto de salto evolutivo que algunos investigadores rusos consideraban que había sido el tiempo en el cual se llevó a cabo el proceso de la Santa Inquisición. Se estarán preguntando qué tiene que ver la Santa Inquisición. Bueno, estos investigadores, entre los cuales también había hombres de ciencia, creían que algunas de las personas que habían sido acusadas de hechicería en realidad eran personas que habían nacido con capacidades extrasensoriales, lo cual, a la luz de la investigación realizadas, por ejemplo, en la conocida Nina Kulagina y cientos de otros sujetos dentro de la Unión Soviética, les daba a entender que la Santa Inquisición había frenado el salto evolutivo que la humanidad debería haber tenido durante ese periodo histórico, siendo Rusia uno de los pocos lugares que no habían sido tocados por mano de la Iglesia. Este proceso en parte se había llevado a cabo encontrando una mayor cantidad de personas con capacidades extrasensoriales. Claro que en ese documental no se hablaba de las personas que el mismo Stalin mandó a morir a los Gulag, cosa que también habría tenido un efecto retrasador en la población de la en ese entonces Unión Soviética. Lamentablemente ese documento nunca fue devuelto a mis manos. ¿Por qué de repente recordé esto? Porque a la vista de lo que hemos estado viendo alrededor del mundo pareciera que estuviéramos viviendo un nuevo intento por frenar otro punto de salto evolutivo. Si bien hay estudios que apuntan a que hay una baja sostenida de la inteligencia en estas últimas décadas, lo cual se reflejaría en todo este comportamiento autodestructivo y radical que podemos ver en gran parte de la población actual, sí se aprecia un despertar en conocimientos y avances tecnológicos en algunos sectores de la humanidad. Así comenzaron a aparecer niños con extraordinarias capacidades, como en el caso de la norteamericana Akiane Kramaric, que se hizo famosa por escribir poesía a los 7 años y a los 8 pintar un cuadro del rostro de Jesús que según ella había visto en un sueño. Así como ella, hay otros ejemplos de niños que desde hace 2 décadas han comenzado a nacer. Pero ¿dónde está el problema? Pues según estos casos, uno debería pensar que los índices de inteligencia y las facultades creativas deberían estar subiendo entre la población, pues es todo lo contrario. Lo que parece estar pasando es algo que podríamos llamar un parteaguas evolutivo. ¿En qué consistiría esto? ¿Sería posible una división o al menos el surgimiento de una nueva especie? Si bien esto no parece ser avalado por la ciencia, bueno, no es que haya mucha información sobre cambios genéticos en los humanos, menos con los resultados de las actuales vacunas. Sin embargo, sí existe un precedente en la historia de la humanidad, fuera este proceso natural o no. Hace 40.000 años, en lo que actualmente es Europa, vivían 2 especies humanoides que compartían casi los mismos territorios. Uno de ellos eran los cromañones, los cuales son aceptados como los ancestros de los humanos modernos, y los neandertales, los cuales curiosamente, según los nuevos descubrimientos genéticos, habrían tenido la piel blanca y el cabello rojo. Por mucho tiempo se discutió si estas 2 especies aparentemente habían evolucionado de un tronco familiar similar, o por el contrario, si habían evolucionado por separado, por lo cual no solo no serían parte del mismo linaje genético, sino que tampoco podrían haberse cruzado biológicamente, engendrando descendencia. Sin embargo, en 1998, en el yacimiento arqueológico Abrigo do Lagar Belo en Portugal, se descubrieron los restos de un niño de 4 años que, para sorpresa de los arqueólogos, presentaba todos los signos de haber sido enterrado. El esqueleto de 24.500 años de antigüedad presentaba una mezcla de características de humanos modernos y de neandertales, lo cual sería confirmado por el actual proyecto de mapeo genético de los neandertales.
Los autores del descubrimiento, Joao Silhao y el experto en neandertales Eric Trinkaus, siempre opinaron que se trataba de un híbrido, pese a las críticas que recibieron, quedando demostrado que tanto neandertales como cromañones sí compartían material genético en común. Incluso en el año 2018, la prestigiosa revista Cell publicaba un artículo cuya investigadora principal era la profesora en el Departamento de Bioestadística de la Universidad de Washington, Seattle, Sharon Brugnin. Se trataba de un impactante trabajo donde se demostraba que los humanos anatómicamente modernos se cruzaron al menos 2 veces con los denisovanos, una especie humanoide antigua encontrada en Siberia. Asimismo, los nuevos resultados han ido revelando regular y constantemente la existencia de huellas en el ADN que indican que estos 3 grupos interactuaron durante años. Sabemos que algunas de estas interacciones fueron bastante íntimas, ha señalado la antropóloga graduada de la Universidad de Texas y escritora científica Kiona Smith. ¿Por qué?, continúa esta experta, muchos humanos modernos llevan restos de ADN de los neandertales y de los denisovanos. Según todo lo anterior, nuestra especie actual sería una hibridación de al menos 3 especies de humanos medianamente modernos, lo cual nos indicaría que la humanidad como tal periódicamente tiene saltos evolutivos. Actualmente, un estudio conjunto de los institutos Karolinska de Estocolmo en Suecia, el de Antropología Evolutiva Max Planck en Leipzig, Alemania, y el de Ciencia y Tecnología de Okinawa en Japón, han confirmado que un número considerable de pacientes graves por el actual virus comparten un segmento de ADN muy similar a uno que portaba el Homo neandertal. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con la humanidad? Desde la Segunda Guerra Mundial, las puntuaciones de coeficiente intelectual CI de los jóvenes no habían parado de crecer, pero ha llegado un momento en que no solo se han estancado, sino que están bajando a gran velocidad. El declive de al menos 7 puntos por generación comenzó con los nacidos en 1976, que alcanzaron su edad adulta a mediados de la década de los 90, lo que podríamos catalogar como un proceso de involución intelectual. Los investigadores del Ragnar Frisch Center for Economic Research apuntan en un estudio publicado en la revista Proceedings de la National Academy of Sciences que el deterioro podría deberse a cambios en la forma en que se enseñan las matemáticas y los idiomas, o al hecho de abandonar progresivamente la lectura de libros para pasar el tiempo ante la televisión y los ordenadores. El análisis realizado por Bernard Bransberg y Ol Roberts se han centrado en los resultados de los test de CI hechos por personas de Noruega nacidas entre 1962 y 1991 y han encontrado que las puntuaciones aumentaron en casi 3 puntos porcentuales durante cada década para los nacidos entre 1962 y 1975, pero luego experimentaron una disminución constante para los nacidos después de 1975. Estudios similares en Dinamarca, Gran Bretaña, Francia, los Países Bajos, Finlandia y Estonia han demostrado una tendencia similar a la baja en los resultados del coeficiente de inteligencia. Personas como Howard Gardner, psicólogo estadounidense, o el mismo Ol Roberger apuntan a causales ambientales. No mencionan si esto de prolongarse en el tiempo podría generar cambios genéticos, como podría ser el caso de las enfermedades mentales, algo que se ha discutido con pasión desde hace tiempo, aunque al menos existe una investigación realizada por científicos del Hospital General de Massachusetts y el Consorcio de Genómica Psiquiátrica, que demostrarían la relación de 100 variantes genéticas que estarían relacionadas con la salud mental.
Vernet, Branksberg y Roberger apuntan a factores determinantes, los que incluyen los cambios en el sistema educativo, la nutrición, la importancia de la lectura y la importancia de Internet. Recordarán de uno de mis videos de las cartas Illuminatis cómo se cree que el alimento rico en grasas saturadas está influyendo en el desarrollo cerebral del infante en gestación, al reemplazar ciertos nutrientes esenciales como el omega 3. Aquí podríamos detenernos en aquellos documentales que, por ejemplo, muestran el reemplazo de comida saludable en los colegios por comida chatarra, debido a la presión que las grandes empresas como Coca-Cola realizan a niveles políticos y sobre los colegios. Además del reemplazo sistemático en todo el mundo de los contenidos en la educación y, por supuesto, el adoctrinamiento político que se ha tomado gran parte de las universidades y colegios en Latinoamérica y en España. Sin embargo, si bien el estudio apunta a que en los países desarrollados el índice de inteligencia comenzó a bajar después de 1975, en Latinoamérica esto podría muy probablemente y casi con exactitud haber comenzado en la década de los 90, porque solo en esa década todas las causales que se mencionan en este documento para la baja de la inteligencia estuvieron presentes todas juntas. El investigador neozelandés James Flynn estableció también que no aumentaba toda la inteligencia de igual forma en la población. Entre las explicaciones a este fenómeno se encontraban el hecho de tener una mejor nutrición, una tendencia hacia familias más pequeñas, una mejor educación, una mayor complejidad en el ambiente y la heterosis, mejoramiento selectivo. Asimismo, se está comenzando a demostrar que los nativos digitales son los primeros niños con un coeficiente intelectual más bajo que sus padres. El neurocientífico Michael Desmurger, director de investigación en el Instituto Nacional de Salud de Francia, cuenta con datos duros y en forma contundente cómo los dispositivos digitales están afectando gravemente y para mal el desarrollo neuronal de niños y jóvenes. Simplemente no hay excusa para lo que le estamos haciendo a nuestros hijos y cómo estamos poniendo en peligro su futuro y desarrollo, dijo en una entrevista a BBC. Otras causas serían la disminución en la calidad y cantidad de las interacciones intrafamiliares, que son fundamentales para el desarrollo del lenguaje y el desarrollo emocional. Disminución del tiempo dedicado a otras actividades más enriquecedoras, como tareas, música, arte, lectura, etc. Interrupción del sueño, que se acorta cuantitativamente y se degrada cualitativamente. Sobreestimulación de la atención, lo que provoca trastornos de concentración, aprendizaje y cuadros impulsivos. Baja estimulación intelectual, que impide que el cerebro despliegue todo su potencial, y un estilo de vida sedentario excesivo, que además del desarrollo corporal influye en la maduración cerebral. Un pequeño paréntesis. Uno de los procesos más complejos del desarrollo humano es justamente nuestro lenguaje. Si bien se acepta que parte de él tiene que ver con nuestro medio ambiente y los estímulos que recibimos de él, la neurociencia ha comprendido que hay una importante etapa relacionada con el desarrollo del lado izquierdo del cerebro y cómo éste interactúa con el resto de la red neuronal. Incluso se ha descubierto que la dominancia para el lenguaje está relacionada a la lateralidad. Aproximadamente el 95% de los diestros tiene localizado el lenguaje en el hemisferio izquierdo y solo el 5% en el hemisferio derecho. En cambio, los zurdos tendrían el 70% representado en el hemisferio izquierdo y un 15% en el hemisferio derecho, 15% en forma bilateral.
además de ser el área conocida como lóbulo frontal, la encargada de las funciones ejecutivas como serían el análisis y comprensión de las oraciones y conceptos, así también como el lóbulo parietal inferior, el cual estaría a cargo de las funciones de procesamiento fonológico y la escritura. Según lo que se desprende de los documentos relacionados con el desarrollo del cerebro, la pérdida paulatina del lenguaje a niveles culturales y sociales, al igual como la degradación de la escritura, estarían relacionadas con una disminución en las capacidades de comprensión y del desarrollo de las distintas partes del cerebro antes mencionadas. Asimismo, la baja complejidad armónica y rítmica que estarían mostrando ciertos tipos de música populares serían consecuencia de lo mismo. El cerebro no es un órgano estable, sus características finales dependen de la experiencia. Se ha observado que el tiempo que se pasa ante una pantalla por motivos recreativos retrasa la maduración anatómica y funcional del cerebro, dentro de diversas redes cognitivas relacionadas con el lenguaje y la atención. Las actividades relacionadas con la escuela, el trabajo intelectual, la lectura, la música, el arte, los deportes, etc., tienen un poder estructurador y nutritivo del cerebro mucho mayor que las pantallas recreativas. Sin embargo, y pese a saber esto, cada vez la sociedad actual se mueve hacia una digitalización completa de la educación, reemplazando las enseñanzas directas de persona a persona por interacciones digitales o el aprendizaje mediante programas de inteligencia artificial o juegos interactivos digitales. Sin mencionar que en aquellos estudios donde los niños tuvieron que aprender una lista de palabras, una hora después a algunos se les permitió jugar un videojuego de carreras de auto. 2 horas después se fueron a la cama. A la mañana siguiente, los niños que no jugaron recordaron alrededor del 80% de la lección, frente al 50% de los jugadores. Sin embargo, el desarrollo tecnológico también plantea un nuevo escenario: la tecnología como instrumento para mejorar al ser humano, no solo física, sino emocional, mental y moralmente. Esta es la propuesta del transhumanismo. Gracias a la ingeniería genética y al desarrollo de la inteligencia artificial, los cambios que se avecinan son radicales. Los transhumanistas piensan en un ser transhumano. Lo que tienen en mente son personas dispuestas a realizar transformaciones tecnológicas importantes en su cuerpo o en su cerebro cuando éstas estén disponibles, que le acercarían a la condición final de poshumano. Esto se producirá, según los transhumanistas, por 2 vías principales. Por un lado, el ser humano irá integrándose de forma más extensa y profunda con la máquina, e incluso, como mantienen Raymond Kurzweil y otros autores, podrá algún día volcar su mente en una computadora y de este modo evitará la muerte y potenciará su inteligencia en muchos ordenadores de magnitud. Por otro lado, la ingeniería genética auxiliada por la biología sintética irá poniendo a nuestro alcance transformaciones sustanciales en nuestro genoma que, una vez pasados ciertos límites, darán lugar, según nos anuncian, al poshumano, un organismo descendiente de nuestra especie pero con características radicalmente nuevas, entre ellas un alargamiento indefinido de la vida, que a efectos prácticos podríamos considerar como lo más parecido a la inmortalidad. Si bien muchos llegan al consenso que esta baja de inteligencia se debe a los malos hábitos alimenticios y educacionales de la actual humanidad, se discute muy poco si esto podría generar un cambio significativo a nivel genético, si esto se prolonga en el tiempo.
Más aún, si en los países en vías de desarrollo esto se convierte en una epidemia que podría retrasar o incluso hacer retroceder los avances de estos países. Ahora bien, la ciencia no ha tratado o no ha querido tratar los casos de las innumerables personas con capacidades intelectuales y sobrehumanas que han comenzado a aparecer en todo el mundo. Ejemplo de esto serían personas como Kathleen Hall, la abogada más joven de los Estados Unidos, quien comenzó sus estudios en la universidad a la edad de 10 años, graduándose en filosofía a los 15, o el caso de Ophelia Morgan Dewitt, que tiene 3 años, quien comenzó a decir sus colores y letras y números a los 8 meses de edad. Ahora bien, si realmente nos encontramos en un punto divisor de la historia, como dicen algunos investigadores e incluso científicos apuntando al transhumanismo y al vuelo espacial, podríamos estar entrando en un punto donde tengamos a una humanidad con evidentes síntomas de retraso intelectual y otras que debido a la tecnología y otras herramientas artificiales se incumbre en un nuevo tipo de élite. Tendríamos entonces un escenario diverso, un mundo donde la gran mayoría de su población retrocede intelectualmente a pasos agigantados, mientras algunos avanzan hacia una nueva forma de intelecto, descubriendo capacidades que la humanidad no había visto antes, y por otro lado un grupo muy selecto que utiliza la tecnología, la realidad virtual y hasta la nanotecnología para mejorar sus cuerpos y sus capacidades intelectuales. Antes de terminar, quiero que vean algunas imágenes. Estas corresponden al estado de California, Estados Unidos, en el año 1950, muy probablemente la ciudad de Los Ángeles. Desafortunadamente no puedo poner el video completo por problemas con la plataforma, pero podrán apreciar lo limpias y cuidadas que se veían las calles y las aceras en ese entonces. Ahora, por el contrario, estas otras imágenes representan las calles de la misma ciudad de Los Ángeles, pero del año 2020. Podrán apreciar las diferencias entre una época y otra. Este mismo escenario lo verán repetirse en muchas de las grandes ciudades de Latinoamérica, lugares que alguna vez presentaban un aspecto moderno y limpio, pero que ahora se encuentran sumidas en el abandono y el deterioro. Lugares marcados por la delincuencia, la basura y los rayados. Con esto quiero que visualicen los cambios que ha tenido nuestra sociedad, que si bien ha superado en gran parte la pobreza en muchas de nuestras naciones, sí se ha visto afectada por un índice cada vez más alto de abandono de esos mismos logros. Ahora, ¿a qué se debe esto? Podría ser la misma disminución de los niveles de inteligencia lo que esté afectando los cimientos de la sociedad moderna. Lamentablemente, esto es algo que muchos científicos, sociólogos y antropólogos no responden, o tal vez sea simplemente que sus descubrimientos no están llegando al público.